Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Seguimos con el segundo video de informática básica. En estos dos primeros videos, en el anterior y en este, vamos a ver algo de teoría para poder entender cómo funciona internamente una computadora o un teléfono celular. Muy por arriba, la idea es que no seamos técnicos informáticos, pero sí entender que no suceden las cosas mágicamente en un teléfono o en una tablet o en una computadora. Yo lo que quiero explicar es hoy los formatos de archivos, cómo se guardan y la relación que tiene con lo que es el almacenamiento interno. Vamos a ver los tipos de archivos que tenemos en el mundo de la informática, ¿sí? En el mundo digital. Un archivo es un conjunto de datos que tienen una estructura. Estos archivos pueden ser binarios o pueden ser de textos. Y estos archivos quedan almacenados, se guardan en unidades de almacenamiento digital. Esto quiere decir que, digamos, si yo guardo un archivo, por ejemplo, en la nube, ese archivo se puede llegar a guardar en un disco virtual, en una computadora virtual, pero esa computadora virtual, ese disco virtual, está almacenado en un medio de almacenamiento físico, digamos, está almacenada en un hardware, en un disco. Y las unidades de almacenamiento conocidas por todos nosotros, por ejemplo, ustedes lo van a reconocer como discos rígidos, tarjetas SD, la tarjeta micro SD que también utilizamos en el teléfono, los discos ópticos como el CD, DVD, Blu-ray, un pendrive, un disco de estado sólido. Todos estos medios de almacenamiento son de nuestra vida cotidiana, lo utilizamos todos los días. Todos los archivos se guardan en un medio de almacenamiento digital. Ese componente es hardware. Los archivos tienen un nombre y una extensión. Acá es el típico caso cuando abrimos el explorador de Windows o cuando entramos a mis archivos en un celular. Nosotros nos vamos a encontrar con un icono que representa el formato de archivo, el nombre de archivo, un punto y una extensión. Esta extensión sería algo así como el apellido que tienen los archivos. Si redacto una carta en el procesador de texto Word, cuando yo guarde esa carta, ese archivo, se va a guardar con una extensión. Y esto quiere decir que es de la familia de los archivos generados con Word. La extensión típica puede ser doc o docx. Y esto entonces, como decía, representa la familia de los archivos generados en Word. En el caso que yo saque una foto, ese archivo comúnmente se va a guardar con la extensión .jpg. Internamente los equipos electrónicos, computadoras, celulares, tablets, transmiten información a través de circuitos en forma de impulsos eléctricos. Si nosotros desarmamos una computadora, un teléfono, nos vamos a encontrar con una placa. Esa placa internamente tiene un circuito impreso. Por ese circuito impreso hay conectados microprocesadores, pequeños componentes que la función que tienen es la de poder transmitir información. Y estos componentes interpretan dos estados posibles: encendido o apagado, o pasa corriente o no pasa. Entonces el ser humano determina que cuando pasa corriente por un determinado circuito, lo va a denominar con el número 1, y si no pasa corriente o está por debajo de un parámetro normal, lo va a asociar con el 0. Digamos, el 1 sería encendido, el 0 apagado. La representación de un impulso eléctrico o dígito binario se lo llama bit, que es la contracción de binary digit, o sea, dígito binario. 8 bits, digamos 8 impulsos eléctricos, forman un byte. Un carácter, una letra, un número, es un byte. La letra A para una computadora, por ejemplo,
es la combinación de 8 impulsos eléctricos, 8 bits. Digamos que la letra A en la representación interna de los datos sería 01000001. Ustedes me preguntarán por qué sucede esto. Digamos que esto no es matemática, no se preocupen, pero es para que ustedes tengan una idea por qué se representa de esta manera los datos en informática. Cuando yo tengo dos estados posibles, 0 o 1, yo aquí tengo la base 2, 0 o 1, dos estados posibles, o el 0 o el 1, y yo lo elevo a la octava, digamos a los 8 bits, a los 8 impulsos eléctricos, me da la posibilidad de realizar 200 combinaciones de caracteres posibles. Esto me permite que yo pueda utilizar todo el abecedario con mayúsculas y minúsculas utilizando este código. El código que utilizamos en América Latina, en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, es el código ASCII extendido, que me permite combinar 256 caracteres. En el caso de los idiomas asiáticos como el chino, el japonés, utilizan el código Unicode, que les permite realizar más combinaciones de caracteres. Entonces, yo con estas 256 combinaciones de caracteres, yo puedo comunicarme con el equipo, puedo establecer una conexión, puedo chatear con otra persona, mientras yo vaya hablando, vaya escribiendo en un teclado, eso se procesa, lo va a realizar en conjunto con el sistema operativo, va a ingresar al equipo nuestro, el equipo va a transmitir esa información por medio del cable hasta el router, irá por fibra óptica o por satélite hasta que llegue a el destinatario del mensaje, y luego el sistema operativo lo que va a hacer es decodificar estos bits con letras que yo pueda entender y formar una palabra. Dejemos que la letra A internamente está representada por 01000001. Vamos a otros ejemplos. Por ejemplo, la B es otra combinación que sería 01000010, y así con todas las letras del abecedario. Por ejemplo, la barra espaciadora, el espacio que utilizamos nosotros para separar palabras, sería 00100000. Los números, por ejemplo, el número 0 es 000000. Con estas combinaciones, entonces, la máquina, computadora, teléfono celular, puede tener una comunicación con el usuario. Los archivos ocupan espacio. Como habíamos hablado, un bit, digamos un impulso eléctrico, es la unidad mínima de información, la unidad mínima de información digital. 8 bits forman un byte. La medida que sigue, digamos, si yo juntara 1024 bytes, estaría hablando de 1 kbyte. Hay autores que determinan que no se debe decir kilobyte, pero en líneas generales todos hablan de kilobyte, megabyte, gigabyte. Algunos autores hablan de kbyte o kishibyte, pero bueno, lo vamos a mostrar ahora cómo comúnmente la gente reconoce las distintas medidas de almacenamiento digital. Como dije, un byte está formado por 8 bits, un kilobyte o un kbyte sería el conjunto de 1024 bytes. Digamos que si yo junto 1000, yo escribo en un procesador de texto, en un bloc de notas, 1024 caracteres, esto sería un kilobyte. O sea, yo puedo decir tanto, un kilobyte es lo mismo que 1024 bytes. La medida que sigue, un megabyte, equivale a 1024 kilobytes. Un gigabyte a 1024 megabytes, un terabyte a 1024 gigabytes. Digamos, hace un tiempo, tener un disco, hace mucho tiempo, tener un disco, en mis épocas de estudiante, tener un disco de 40 megas era un disco súper grande. Hoy es
un tamaño casi que ni existe. Recuerden que hace unos años atrás almacenábamos nuestra información, por ejemplo, en disquetes, y los disquetes ocupaban 1,4 megas. O sea que tenía la posibilidad de guardar 1.400.000 caracteres dentro de un disquete. A medida que pasa el tiempo, estas medidas de almacenamiento van quedando chicas, entonces se van utilizando otras para que nosotros podamos expresarnos adecuadamente. Y así seguimos con el petabyte, con el exabyte, con el zettabyte, con el yottabyte, con el brontobyte, con el geobyte, con el saganbyte y el jottabyte. Formatos de archivos. Vamos a ver algunos de los formatos de archivos más conocidos. Por ejemplo, tenemos los archivos de documentos, cuya extensión es .doc, .docx, .txt, .pdf. Estos tipos de archivos son los archivos que no se pueden, digamos, modificar de una manera directa. Los .pub, que son archivos como por ejemplo para realizar presentaciones o tarjetas, por ejemplo, son los típicos archivos del publisher. Archivos de audio, .mp3, digamos, yo puedo guardar un archivo que se llame mi canción y la extensión va a ser .mp3. Otra extensión .acc, .cda, este es el típico formato de los viejos CDs, o sea, el formato de CD común. Los .mid son los archivos generados, por ejemplo, con un teclado electrónico. Una canción que yo pueda ejecutar, la puedo guardar en un formato .mid. Y también tenemos, entre tantos otros, los .ogg. Archivos de imágenes, el más conocido, .jpg, el .bmp, que es la extensión típica, por ejemplo, del programa Paint. Cuando hago un dibujo en Paint, casi siempre está en forma predeterminada en la extensión .bmp, que es un archivo un poco más pesado que el JPG, que es más comprimido. El .png, este tipo de archivo me permite realizar tratamiento de imágenes, por ejemplo, y tiene la particularidad de tener un fondo transparente. Los .tif y los .pcx, entre tantos otros más archivos de imágenes que existen. Archivos de videos, los archivos que comúnmente a veces venían en los celulares, el formato 3GP, el .mp4 que se ha extendido mucho más, el .mov, el .wmb es el formato que casi siempre generaba el programa Movie Maker de Windows, y un formato un poco más pesado, con más definición, el .avi. Archivos de presentación, como los que se generan en PowerPoint, .pps, .ppt, .pptx. La diferencia entre ppt y pptx, o el doc y el .docx, es que es el nuevo formato de los archivos generados en los programas, en el paquete Office. Digamos que es el nuevo formato que tiene, por ejemplo, el Word, el PowerPoint o el Excel. Otro archivo de presentación, el .odp y el .key, que es el que se genera en las máquinas y en los aplicativos de Macintosh. Archivos de sistemas, en este caso tengo que tener cuidado de modificar o eliminar un archivo de sistema. Muchas veces puedo llegar a perjudicar el inicio de Windows si yo modifico alguno de estos archivos. Tengo que tener conocimientos para poder manipular este tipo de formatos de archivos. El .ini, el .dll, el .sys, el .bin o el .dat. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando yo era muy joven, modificábamos del juego Tetris un archivo que se llamaba tetris.ini. Entonces modificábamos y aparecíamos siempre primero en el score de los jugadores de Tetris. Esa manipulación de estos archivos puede llegar a ser peligrosa porque en algunos programas pueden dejar de funcionar.
Archivos comprimidos son los archivos que me permiten, por ejemplo, copiar 5 o 6 archivos en un solo archivo y comprimirlos. Esto quiere decir, van a achicar el tamaño de la información que tienen estos 4, 5, 6 archivos que guarde y los voy a poder, digamos, compactar en un único archivo. Cuando yo lo guardo en un pendrive, la otra persona que abra ese archivo los va a poder descomprimir sin ningún tipo de problemas. La particularidad que tiene es que compacta uno o más archivos y también la otra característica que tiene es la de reducir el tamaño de los archivos. Archivos ejecutables son los programas propiamente dichos. Digamos, si yo quiero ejecutar la calculadora de Windows, esa calculadora, la extensión va a ser .exe. Los archivos ejecutables, estamos hablando de los entornos de Windows. Para otros entornos, otros sistemas operativos como puede ser Android o Macintosh o Linux, los archivos ejecutables no funcionan. En el entorno Windows, cuando yo tengo un archivo que se llama, por ejemplo, winword.exe, ese archivo me está indicando que es el programa Word. Tenemos archivos ejecutables con la extensión .exe, .com, .app, que son aplicativos de Android, puede ser, los .bat, los .scr. Las carpetas son los contenedores virtuales, digamos, son los directorios, los contenedores virtuales donde yo puedo almacenar los archivos y me permiten también guardar subcarpetas dentro de una misma carpeta. Estas carpetas van a estar almacenadas obviamente en un medio de almacenamiento digital. Vamos a un ejemplo con el explorador de Windows. Si vemos la unidad de disco en nuestro equipo, el disco central o el disco principal siempre está denominado, o comúnmente está denominado, con la letra C. Si yo tengo un segundo disco, va a ser, por ejemplo, la letra D. Si hubiese un tercer disco, será la E. Cuando pongo un pendrive, el sistema automáticamente le va a asignar la letra que continúa en el abecedario. Esta información está, digamos, estructurada en una ruta de la información. La unidad de disco está representada con una letra, en este caso, por ejemplo, es la D. Fíjense que dice D, /. Esto le indica al sistema que estamos ubicados, por ejemplo, en el disco D, en el pendrive D. Y lo que sigue después es la carpeta descargas. Esto lo vamos a ver aquí. Si vemos aquí arriba en el explorador de Windows, en la parte superior, yo tengo aquí la unidad de disco, el disco D, y estoy ubicado en la carpeta descargas. Eso sería la carpeta, esa sería la ruta de la información. Yo estoy ahora ubicado en la carpeta descargas de la unidad D. Si yo hiciera doble clic en la carpeta que tenemos ahí, que se llama otros archivos, hago un doble clic, yo accedo a la carpeta otros archivos que está dentro de descargas. Aquí lo podemos ver en esta parte, aquí ven, en la parte de la barra de dirección. Aquí tenemos otros archivos, descargas, y estamos en la unidad D. Ahí tenemos alojado un archivo que es borrador. Bueno, hasta aquí vimos algo de teoría de la representación interna de los datos, de los formatos de archivos, de cómo se guardan los archivos y las carpetas dentro de unidades de disco. En un próximo video vamos a hacer alguna práctica tanto con Windows 7 y Windows 8 para poder crear carpetas, generar archivos, copiar o mover un archivo de un lugar a otro. Espero que este video les haya servido. Recuerden también que se pueden suscribir a nuestro canal en YouTube y nos vemos en el próximo video de Informática Básica.